Hoy te voy a enseñar cómo descargar e instalar Manjaro OS desde cero. ¿Qué necesitamos para eso? Bueno, irnos a tu navegador de preferencia y buscar Manjaro OS o Manjaro Linux. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a irnos al primer link. Deben saber lo que hay en el link que aparece para que ustedes le den a ese también. Luego de eso nos va a cargar la página principal. Así es que se muestra el sistema, o sea, la página del sistema como tal. Y le damos a bajar, bajamos un poco, le damos a descargas para que aparezca ese menú. Aquí nos va a aparecer esto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a descargar la primera versión. Es la versión que yo les recomiendo. Hay más versiones, si quieren las descargan. Aquí está la versión mínima y la versión así normal. Le damos a descargar la versión normal. Luego de esto, se va a comenzar a descargar el ISO o el sistema. Yo lo voy a pausar porque ya lo tengo descargado. Le vamos a dar una pestaña nueva para descargar Rufus. Rufus es la herramienta que nos va a permitir instalar el sistema en una USB. Una USB que debe ser de 8 GB como mínimo. Le damos al primer link. Luego el primer link nos redirecciona hacia la primera página. O sea, su página principal. Le damos a Rufus 3.17. Le damos a descargar. Luego que se descarga, minimizamos esto y nos vamos hacia donde se vaya la descarga. Tienen que ver dónde se va, o sea, la ubicación. Le damos un clic sobre el icono, ejecutar como administrador, nos va a aparecer esto. En dispositivo va a aparecer vacío. ¿Qué debemos hacer? Debemos conectar la USB para que el programa lea la USB. ¿Qué vamos a hacer luego? Le vamos a seleccionar. Luego de seleccionar, nos va a direccionar hacia descargas. Es bueno que ustedes los busquen en descarga, porque ahí que se va descargado. Luego le damos al ISO. Luego que aparezca el ISO, le damos a abrir. Aquí en aceptar, empezar, aceptar. Y nos va a decir que la USB se va a formatear. Este proceso durará unos 15-20 minutos. Luego de ese proceso se ha puesto así. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a cerrar y dejamos la USB conectada y apagamos la PC. Luego de la PC haberse apagado, la encendemos y le damos a F2 antes de que la computadora suba como tal o arranque. Luego que estamos en la BIOS, nos vamos a mover por las flechas de izquierda a derecha hasta llegar a donde dice Security. En seguridad aparecerá Security Boot y va a ser desactivado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a darle y le vamos a poner Disable y Enter. Luego de eso nos vamos hacia Boot con la flecha y seleccionamos el nombre de nuestra USB, que por lo general está entre paréntesis. Luego que está seleccionada, le vamos a mover con F6 hacia el primer lugar. Luego que está en el primer lugar, le damos a F10 para que se guarden las configuraciones. Aquí le damos a Enter. Si a ustedes no le entró con el modo BIOS por F2, tienen que buscarlo en su computadora. El proceso anterior dura unos 15 minutos. Luego de esto, ¿qué vamos a hacer aquí? Aquí vamos a minimizar esto, porque en mi caso no lo vamos a usar. Es algo molesto, sí. Minimizamos esto y le damos a Install System, ese programa que está hacia abajo. Así también, antes de eso, podemos probar el sistema, porque es una preinstalación. La preinstalación podemos buscar. ¿Qué vamos a buscar aquí? Vamos a buscar el idioma de su preferencia para entender mejor la preinstalación. Luego que está seleccionado, seleccionamos nuestra ubicación. Es bueno que ustedes también lo pueden buscar por el menú este de aquí. Le damos a siguiente, la disposición del teclado. La parte más importante es esta. La primera parte y la primera y segunda opción nos van a permitir instalar el sistema junto a Windows o junto a otro. Cada vez que iniciamos el sistema, nos va a permitir seleccionar hacia dónde vamos. Si seleccionamos la primera, seleccionamos un cuadro de esos y nos va a aparecer una flecha para aumentar o disminuir el almacenamiento. La segunda es por si tenemos una partición ya previamente hecha. La seleccionamos y va a hacer todo en forma automática. La tercera es aún más automática. ¿Qué va a hacer la tercera? Va a formatear el disco entero y se va a instalar de forma totalmente automática. Si van a instalar el sistema de forma principal, les recomiendo la tercera. Si es la segunda, aquí ponemos nuestra contraseña y el nombre de usuario. Si van a instalar el sistema junto a otro, les recomiendo que usen la primera o la segunda. La segunda es bueno que tengan una partición ya hecha. La primera es bueno que ustedes seleccionan que tengan ya una partición hecha para que el sistema se instale y no dañe ningún otro archivo del sistema.
Le damos a siguiente, luego el siguiente, comienza esto. Ese proceso puede durar unos 15-20 minutos. Les sigo diciendo sobre la primera y segunda opción. La segunda opción deben crear una partición de 30 GB. La primera ustedes la crean, pero es bueno que usen la segunda o la tercera. La segunda deben hacer una partición antes de arrancar el sistema, antes de comenzar la preinstalación. Les recomiendo la segunda o la tercera, porque la primera podemos dañar algún archivo. Es bueno que creen una partición. Ese proceso, luego de esto, se va a aparecer eso. Le damos a reiniciar y sacamos la USB. Tachamos la flecha, perdón que se haya perdido eso. Tachamos la flecha y damos a hecho. Luego de eso reiniciamos y la computadora se tiene que reiniciar o nosotros mismos la reiniciamos. Aquí arranca la computadora y aparece el menú que yo les dije. Si le doy a la tercera opción, entro a Windows. Si le doy a la segunda, a la primera, entro a Manjaro. Por eso es que yo les recomiendo la primera o la segunda opción para instalarlo junto a otro sistema. Aquí arranca el sistema. Para mí fue bastante bueno, porque el sistema es bastante fluido, no consume archivos, por así decirlo, o recursos, porque lo mínimo es 1 GB de RAM, y 1 GB de RAM por lo general lo tiene cualquier computadora, para así decirlo cierto. Si quieren saber más sobre este sistema o alguna distribución de Linux, que hay bastante, en una lista de reproducción que yo les voy a dejar al final de este video, la van a poder encontrar, que son sobre distribuciones de Linux. Si llegaste a esta parte del video, gracias por verlo, suscríbete, like y compartan.